12 en adelante. Cuando los tengan, digan amén. 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 Bien. Hermanito, ¿quiere una Biblia? Tenemos una Biblia extra para mi hermano aquí. Me gustaría que él también participe con el estudio. Muy bien. ¿Se la pueden pasar? Apocalipsis 6, versículo 12. Aquí el apóstol Juan se le muestra los sucesos que ocurrieron cuando se abrió el sexto sello. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis nos habla acerca de 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas. Y aquí vamos a ver cuando se abrió el sexto sello. Mis hermanos, yo creo sinceramente que estamos viviendo en las últimas horas de la historia de este mundo. Y el Señor ha permitido que este pequeño grupo estudie estas cosas que tienen que ver con nuestra salvación, verdades eternas. Quiera Dios que las consideremos así. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá estar en pie cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos con todo poder y grande gloria? Vamos a dejar esa pregunta ahí para contestarla más adelante. Vamos a estudiar lo que son los primeros sucesos que dieron inicio al tiempo del fin, cuando se abrió el sexto sello. ¿Sabían ustedes que estos 4 señales que se dan en el versículo 12 y 13, 4 señales que dieron inicio al tiempo del fin y dieron inicio a lo que es el sexto sello, ya ocurrieron? ¿Sabían ustedes eso? ¿Cuántos sabían eso? Levanten sus manos. Pues bien, hermano, dice ahí: miré cuando abrió el sexto sello, versículo 12, y aquí hubo un gran terremoto. En el año 1755, el terremoto de Lisboa abrió lo que es el sexto sello y dio inicio a lo que es el tiempo del fin. Mis hermanos, tenemos más de 200 años que el tiempo del fin comenzó. La sierva del Señor, hablando acerca de este suceso, en la página, el libro Conflicto de los Siglos, página 349, hablando de este gran terremoto, dice: aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. 3 continentes fueron sacudidos con este gran evento. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. ¿Ustedes creen que lo que sucedió ahora en Puerto Príncipe es grande? Este terremoto fue grande. El Señor permitió que esto sucediera para que la gente se despertara y reconociera que el evento más grande en la historia de este mundo está a punto de suceder. Terremoto de Lisboa. Segundo evento, ¿qué nos dice ahí después de ese gran terremoto? ¿Qué sucedió? Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se puso toda como sangre. En el 19 de mayo de 1780 sucedió el segundo suceso, el oscurecimiento del sol. Único, casi único en su especie, página 351 del Conflicto de los Siglos.
Por lo misterioso del hasta ahora inexplicado fenómeno que en él se verificó, dicho sea de paso, esto no fue un eclipse. Esta es la hora que todavía los científicos quisieran saber qué sucedió ese día. De repente el sol todo se puso negro. La gente no podía mirar sus propias manos. Dice que en ese tiempo el Congreso de Estados Unidos estaba sucediendo en ese momento. Y dice como a eso de las 11 de la mañana, esto ocurrió a las 9, a las 11:30 de la mañana, ellos pararon esta reunión y mandaron a todos a su casa y dijeron, miren, si el fin del mundo va a suceder, mejor que vayamos a nuestras casas. Tan terrible fue ese día que los animales se fueron a acostar como si fuera de noche. Las mismas propias manos de las personas no se podían ver. Ahora, esa misma noche, cuando la luna salió roja como sangre. La gente no sabía qué estaba sucediendo. Aquellos que estaban estudiando la Biblia, que habían estudiado estos versículos que nosotros acabamos de leer, también se recordaron las palabras dichas por los profetas en el Antiguo Testamento. Si ustedes van, por ejemplo, al libro de Isaías, capítulo 13, versículo 10, vamos a ver que estas señales tan importantes han sido mencionadas aún por los profetas del Antiguo Testamento. El libro de Isaías, capítulo 13, versículo 10. Isaías 13, 10. Cuando lo consigan, digan amén, por favor. 13, 10. Dice, por lo cual las estrellas de los cielos. Bueno, vamos a comenzar desde el 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿A qué día se está refiriendo? El día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segundo advenimiento al planeta Tierra. Sigue diciendo el 10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿Están viendo las mismas señales? Vayan ahora al libro de Joel también, otro profeta de Dios que habló de estos sucesos. Joel está después de Daniel. Joel capítulo 2, versículo 31. ¿Están conmigo? Joel 2, 31. Dice ahí, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Se está refiriendo al mismo suceso, sí o no? Amén. Claro que sí. Ahora, si los profetas del Antiguo Testamento hablaron de estas señales que son bien importantes, especialmente para aquellos que han de vivir en el tiempo del fin, se estamos refiriendo a nosotros, a ti y a mí, la generación final, mis hermanos, no hay más. También nuestro Señor Jesús, en su sermón profético de Mateo 24, lo mencionó. Vayan a Mateo capítulo 24, versículos 29, para no dar a duda de que estamos viviendo en el tiempo del fin. Amén. Amén. Mateo 24, versículos del 29 en adelante. Mateo 24, 29. Dice, ¿están conmigo? Amén. Amén. ¿Lo tienen, mi hermanito, ya? Ok. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la gran persecución de los 1260 años, del año 538 al 1798, después de esta persecución, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Dicho sea de paso, esto es Jesús hablando. Si Jesús lo mencionó, es importante, ¿sí o no? Estas señales. Amén. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué después sucede después de estas señales? ¿Qué sucede? Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Ahí están las señales. Dios es un Dios de amor, un Dios justo. Él iba a avisar con suficiente tiempo antes de este suceso. ¿Para qué? Para que el mundo se preparara.
Otro suceso que sucedió fue la caída de las estrellas. El 13 de noviembre de 1833, dice un testigo ocular que el hemisferio entero norte se llenó de estrellas fugaces, meteoritos. No se podía ni siquiera contar. Una persona tuvo que escoger una décima parte del hemisferio y dice que en solamente una hora contó miles de meteoritos. Estas señales dieron a claro que la venida de Cristo estaba cerca. Ahora la pregunta es, ¿por qué todavía Jesús no ha venido? ¿Cuántos años ya hace de eso? La última señal de estas mencionadas por Jesús están en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, lo leímos en Joel, lo leímos en Isaías y otros versículos de la Biblia que no tenemos tiempo para mirar. Todos, a través de la palabra de Dios, se están hablando de estas señales que ya sucedieron. ¿Por qué Jesús todavía no ha venido entonces? 13 de noviembre de 1833 ocurrió esa cuarta señal. Si ustedes van a Lucas capítulo 21, el mismo Señor Jesús hablando de estas señales. Capítulo 21, Lucas 21, versículo 25 en adelante. Lucas 21, 25. Hablando también del tiempo del fin. Este es un sermón, el sermón del monte, hablando acerca de las señales del tiempo del fin. Él menciona otra vez estas señales. Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol. ¿Están viendo en el orden? En la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de la gente. ¿Se está moviendo en ese tiempo ahora, sí o no? Amén. Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. La gente no sabe qué pensar, qué va a suceder. La angustia que hay en el mundo entero es indescriptible. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Amén. Y después Jesús nos amonesta diciendo, el versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, y ya hace muchos años que comenzaron a suceder, ¿sí o no? Amén. ¿Hay alguien aquí que duda que estamos viviendo en el tiempo del fin? Nadie que hoy en día esté estudiando la palabra de Dios tiene duda de esto. Estamos viviendo en el tiempo del fin, mis hermanos. Dice ahí, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso, porque nuestro Señor Jesús ya está a la puerta. Su gloriosa venida ya falta poco. Ahora, cuando volvemos otra vez al libro del Apocalipsis, ya vimos esas 4 señales que da al comienzo del tiempo del fin. Dicho sea de paso, esas fueron las palabras que se le dijeron a Daniel, ¿verdad? Cierra las palabras de esta profecía de este libro, o sea, del libro de Daniel, que son ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. Eso lo podemos leer en Daniel 12. Bueno, el tiempo del fin, mis hermanos, hace mucho que ya comenzó. ¿Qué espera Jesús entonces para regresar? ¿Dónde estamos ahora? ¿En qué momento estamos ahora? Apocalipsis capítulo 6. Ya leímos el versículo 12 y 13 y explicamos esas 4 señales, ¿verdad? Amén. El gran terremoto de Lisboa, año 1755. Oscurecimiento del sol, 19 de mayo de 1780. Esa misma noche la luna sale roja como sangre. 13 de noviembre de 1833, la caída de las estrellas. Ocurrieron los 4 eventos que dieron inicio al tiempo del fin. ¿Dónde estamos viviendo? Lo único que falta ahora es ¿qué? La venida de Jesús. ¿Lo leímos, sí o no? Joel lo dijo, Isaías lo dijo, y lo dijo el Señor Jesús en Lucas 21 y también en Mateo 24, ¿verdad? Estamos viviendo ahora entre el versículo 13 y 14 de Apocalipsis. Ahora, describiendo ese gran evento, capítulo 6, versículo 14 de Apocalipsis, sigue diciendo la palabra de Dios. Y el cielo se desvaneció, o sea, se abrió el cielo, como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas,
Dicho sea de paso, estas son las personas que rechazaron el Evangelio, ¿sí o no? O aquellos que oyeron el Evangelio, lo aceptaron y después se apartaron. Estas son las personas que van a decir: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá estar en pie? Mis hermanos, la respuesta a esa pregunta la encontramos en el capítulo 7 de Apocalipsis, ahí mismo. Capítulo 7, versículos 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: ¿quiénes podrán estar en pie, mis hermanos, cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos con todo poder y gloria? Si la luz del sol hoy en día no lo podemos ver al mediodía, ¿ustedes se imaginan toda la gloria de Dios reflejada en los cielos? Eso es solamente una de las estrellas más pequeñas, ese sol que nos alumbra a nosotros. Y a veces no lo podemos soportar. ¿Ustedes se imaginan toda la gloria de Dios reflejada en los cielos, en el firmamento? ¿Quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá soportar toda esa gloria? Apocalipsis 7, versículo 1 en adelante. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. 4 ángeles, 4 ángulos de la tierra. Podríamos decir norte, sur, este y oeste. 4 ángeles, vamos a ver qué están haciendo en los 4 puntos de la tierra. Que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora, ¿qué significan esos vientos que están deteniendo estos 4 ángeles? Dios, en su divina misericordia, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que ¿qué? Que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. ¿Sí o no, hermano? Eso es lo que Dios quiere. A lo mejor si Jesús hubiera venido una semana, 2 o 3 semanas atrás, muchas personas que hoy en día están conociendo este mensaje y van a oír este mensaje de hoy, a lo mejor no se hubieran podido preparar y se hubieran perdido. Pero el Señor, en su divina misericordia y su paciencia, está retardando su venida porque Él no quiere que nadie perezca. La sirva del Señor en el libro Maranata, página 173, hablando de esos vientos que están deteniendo estos ángeles. Dice: 4 ángeles poderosos siguen reteniendo los 4 vientos de la tierra. Así se impide que se desate la terrible destrucción en su plenitud. Y dicho sea de paso, hoy en día todavía vemos algunas cosas que nos dan a entender que hay un Dios que está enojado con las cosas que están sucediendo. El pecado tan grande, la maldad que hay en este mundo. Vimos hace poco el tsunami ese. Alrededor de 250.000 personas perecieron, mis hermanos, en minutos. El terremoto de Turquía, varias semanas después, 150.000 personas. Hoy en día casi 500.000 de personas han muerto en este pequeño país de Puerto Príncipe, en Haití. Hermanos, estas cosas nos dicen a gritos que Cristo ya está a las puertas. Amén. Dicho sea de paso, son las grandes ciudades las que están siendo sacudidas con estas cosas, porque ahí es que está la maldad. Sigue diciendo la sierva del Señor: los vientos serán el levantamiento de las naciones para librar una guerra mortal. Mientras tanto, los ángeles retienen los 4 vientos, impidiendo que el tremendo poder de Satanás se desate en todo su furor, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Y eso lo vamos a leer ahora. ¿Por qué están deteniendo estos ángeles estos 4 vientos? Dios, en su misericordia, así lo está haciendo. Sigue diciendo el versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Por dónde sale el sol? Del este, ¿verdad? De ahí viene un ángel. Y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño ¿a qué? A la tierra y al mar. Esos vientos iban a traer ¿qué? Destrucción sobre el mundo. Entonces este ángel que viene del este, viene y le dice a los 4 ángeles: detengan. Y viene con el sello del Dios vivo. Ahora, ¿qué es el sello del Dios vivo? El sello de Dios, o el sello de cada monarca aquí en la tierra, tiene 3 características, ¿verdad?
tiene tres características. Tiene su nombre, su título y su territorio. Ahora vamos a permitir que la palabra de Dios nos diga que ese sello de Dios que será puesto sobre los siervos de Dios para que sean protegidos de esa destrucción que viene sobre el planeta Tierra. Y Dios en su misericordia, mi querido hermano, ha permitido que usted conozca esta gran verdad hoy. Vamos al libro de Isaías para ver dónde podemos encontrar ese sello. Isaías capítulo 8, versículo 16. Isaías 8, 16. ¿Están conmigo? Amén. 8:16. Vamos a permitir que el primero que lo encuentre lo lea para así mantenernos activos. 8:16. ¿Alguien lo encontró? Hasta el testimonio sella la ley entre mis discípulos. Amén. Quiere decir que el sello de Dios está ¿dónde? En su ley. Dice ahí, a la ley, perdón, hasta el testimonio sella la ley entre mis discípulos. Ese sello de Dios está en su ley. Vamos a ver que el profeta Ezequiel nos diga exactamente qué mandamiento de esa ley viene siendo el sello de Dios. Es la palabra de Dios que nos está hablando aquí. Amén. A la ley y el testimonio, dice el versículo 20. Si no hablaran conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Ezequiel 20, 12 dice. ¿Alguien lo encontró? Vamos a darle la oportunidad para que lo encuentre. Ezequiel 20, 12. ¿Ya lo tienen? El primero que lo encuentre, le voy a dar la oportunidad, hermanito, ¿lo puede leer? Ezequiel 20, 12. Sí. Les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santificó. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y le di también mis sábados para que fuesen señal entre quién? Entre Dios y su pueblo. ¿Ven que es importante es el sábado? Y vamos a verlo. Recuérdense que solamente aquellos que tengan el sello de Dios van a ser protegidos de la destrucción que viene sobre este planeta. Dice ahí, le di mis sábados para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Tiene que ver también con la santificación, el sello de Dios. ¿Están viendo? Ahora lean el versículo 20 ahí rápidamente. Mi hermanito, ¿lo puede leer ahí mismo, ya que estás ahí? 20:20. Santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Señor, soy vuestro Dios. Entonces la palabra de Dios nos dice que el sello de Dios, la señal entre Dios y su pueblo es ¿qué? El sábado. Y somos santificados al obedecer esos mandamientos. Amén. Amén. Ahora miren esto, vayan a ese mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Este mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el primer día de la semana, dice así. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Mas el séptimo día. Si el sábado es el séptimo, ¿cuál es el primero? El domingo, ¿verdad? Entonces, el séptimo día sean para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Ahora vamos a ver esas 3 características que tiene el sello de Dios. Porque Jehová Dios, el nombre, hizo su título creador. Los cielos, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. Viene siendo ¿qué? El territorio. ¿Están viendo? Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Barack Obama, ese es su nombre. Cuando él sella algo, pone su nombre, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene su nombre, su título y el territorio que él gobierna. Asimismo, Dios hace lo mismo. Tiene su nombre en el 4º mandamiento, que ya lo leímos, que es la señal entre Dios y su pueblo. Tiene su nombre, Jehová Dios. Hizo, creador, su título. Y los cielos, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas, que es el territorio que él gobierna. Amén. Ahí está el sello de Dios. Dice la sierva del Señor hablando acerca eventos de los últimos días, página 225, para corroborar que lo que estamos diciendo con la palabra de Dios y con el espíritu de profecía. Dice, página 224, el sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Amén.
Los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. La verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad a Dios. Y lo que estoy leyendo ya lo corroboramos ¿con qué? Con la Biblia. Amén. ¿Qué cita es, hermano? Esto es la página 224 de Eventos de los Últimos Días. Sigue diciendo, de los 10 mandamientos, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador, el creador de los cielos y la tierra. Esa es la señal entre Dios y su pueblo. Y si volvemos otra vez, bueno, vamos rapidito. Dicho sea de paso, mis hermanos, vamos a pensar en algo. Me llega a la mente Génesis. ¿Ustedes recuerdan la prueba de obediencia que Dios le puso a nuestros primeros padres? ¿Cuál fue esa prueba? El árbol de la ciencia del bien y el mal. Él puso el árbol de la ciencia del bien y el mal en el mismo centro del Edén. ¿Y qué les dijo a ellos? Vamos a buscarlo. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y el versículo del 17, del 16 en adelante. Bueno, desde el 15. ¿Alguien lo tiene? Desde el 15. Génesis 2, del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En nuestras propias palabras, Dios viene y los pone en el Edén, precioso, lleno de árboles. Todos los árboles eran ¿de quién? De Dios, y se lo dio a ellos. Pero él dijo, mire, todos pueden comer, pero ese es mío. No me lo toquen. Y lo puso en el mismo medio del Edén. No debían tocar eso. Podían comer todos los árboles menos eso. Y eran iguales todos. Así como los días de la semana, los 7 son iguales. ¿Sí o no? ¿Hay alguna diferencia entre el sábado y el viernes? No, todos los días son iguales. ¿Verdad que sí, mi hermano? Todos son iguales. Pero él dijo, esta es la prueba de obediencia. Para ver que ustedes de verdad me aman, yo quiero que me obedezcan. Así mismo está haciendo Dios hoy en día. Y le dijo, el día que comieren de ese árbol, el que lo toquen, van a morir. ¿Saben que eso mismo dice Dios acerca del sábado? Y dicho sea de paso, miren la consecuencia terrible de nuestros primeros padres haber comido de ese árbol que Dios le dijo que no tocaran. Miren los millones de niños que están muriendo hoy en día de hambre. Miren la maldad, los terremotos, las pestilencias. Todas las cosas terribles que están sucediendo en este mundo son consecuencias terribles del pecado. ¿Sí o no? Miren las consecuencias por haber violado un mandato de Dios. Lo mismo va a suceder con el cuarto mandamiento, mis hermanos. Esa va a ser la prueba que va a definir quién ama a Dios y quién le obedece. Vayan, por ejemplo, en Éxodo capítulo 31 para que vean. Lo mismo que hizo con el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo dijo también con el sábado. Éxodo capítulo 31. Éxodo 31, versículos vamos a leer desde el 13 en adelante. Yo lo voy a leer esto para darnos un poquito más rápido. ¿Están conmigo? No. Gracias. ¿Están conmigo? ¿Amén? Amén. Yo quiero que todos participemos, hermanos. Yo no quiero que salgamos de aquí diciendo que el hermano Carlos dijo estas cosas de sus propias palabras. Le estamos leyendo de la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Es Dios que nos está hablando a través de su palabra. Capítulo 31, versículo, dice desde el 13 en adelante. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, este es Dios hablando. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por un poco de tiempo. No, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os ¿qué? Santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto que morirá. Lo mismo que dijo del árbol, ¿sí o no? Lo mismito, mis hermanos. Hoy en día muchas personas quieren decir, eso no te va a salvar ni te va a perder por eso. ¿O no? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿A quién vamos a hacerle caso? ¿A lo que dicen el 90% de las religiones cristianas o lo que dice un así dice Jehová? ¿A quién vamos a hacerle caso?
lo que dice la palabra de Dios. Sigue diciendo, versículo 15, 6 días se trabajará. Versículo 14, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortado de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente que morirá. Otra vez se lo repitió. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones, por pacto perpetuo, por toda la eternidad. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Dicho sea de paso, el mismo Dios escribió estas palabras en su santa ley con su propio dedo. Miren lo que dice el versículo 18. Y dio a Moisés. ¿Quién se lo dio? Jehová se lo dio ¿a quién? A Moisés. Cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios, mis hermanos. Miren esto. La única parte de este libro que fue escrita con el mismo dedo de Dios fueron los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque es un transunto de su carácter, un reflejo de su carácter, esa ley. Entonces es el sello de Dios. Esa es la señal entre Dios y su pueblo. Ese ángel que viene de donde sale el sol, viene con ese sello para ponérselo a aquellos que sean obedientes a Dios, que concienzudamente tengan conocimiento de esta cosa y obedezcan a Dios. Amén. Vamos otra vez a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7. Capítulo 7, versículo 3, diciendo, Apocalipsis 7:3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Dicho sea de paso, hay algo más que decir acerca del sello de Dios. Tiene que ver con la santificación, con la purificación del carácter. La palabra de Dios nos dice buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Amén. Busquen 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19, para que ustedes vean cómo la obediencia a los